casa. Qué bueno. Muchas bendiciones y la protección del Señor sobre su vida, su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, damos gracias al Señor. Les saluda el pastor Luis Tapanachá Sevilla de la Iglesia Cristiana de Multitudes, Santa Cruz, Bolivia. Qué bueno y qué precioso es nuestro Señor. Quédate ahí para que podamos estar meditando en la palabra del Señor y luego poder orar. Amén. Quiero saludar también a toda la chiquitanía, San Miguel de Velasco, mi pueblo bello, que está pasando malos momentos. Bueno, todos por todos lados. Pero tenemos que seguir confiando en el Señor y seguir las normas bueno, los protocolos de higiene. Eso es lo que tenemos que hacer. Y que el Señor nos guarde, nos cuide. Oramos por las autoridades para que las autoridades hagan las cosas en una forma sabia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos enseñe. Yo bendigo cada vida, cada familia que se une en esta noche, Señor, o en este día. Te pido que tu gracia, tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada nación, sobre cada país. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta meditación, y puede compartirla, es: no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. La pregunta acá está: ¿qué es el Evangelio? Y vamos a responder así brevemente: ¿qué es el Evangelio? Algunas respuestas, pero el Evangelio es inmenso. ¿Qué es el Evangelio? Número 1, son buenas noticias. Son buenas noticias. Amén. Hoy estaba mirando acá la mala noticia en Bolivia: más de 600, aquí en Santa Cruz más que todo, más de 600. Más de 600 infectados con el COVID-19. Bueno, tenemos que seguir confiando en el Señor, pero el Señor nos da buenas noticias. Así que agarrémonos de las buenas noticias. Sobre estas malas noticias, pongamos por encima las buenas noticias de esperanza, que es el Evangelio de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, número 1 entonces, son buenas noticias. Y esta buena noticia dice que es para todos los que creen en Jesús. Para todos los que creen en Jesús. Amén. Y número 2, gloria a Dios, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Eso está en nuestras manos, está a nuestro alcance. Qué precioso es nuestro Señor. Salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Salvación para todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Es poder de Dios para el rubio, para el blanco, para el moreno, para todos los que creen. Es poder de Dios. Gloria a Dios. Para jóvenes,
ancianos, para reyes, presidentes, para todo. Es el Evangelio. Gloria a Dios. Es la salvación, es el poder de Dios para salvación, para todos los que creen. Amén. Es poder para transformar corazones, vidas, para transformar al que es vicioso, al drogadicto, al narcotraficante. Es poderoso el Evangelio. Qué bueno es el Señor. Es poderoso para transformar al asesino. Es poderoso para transformar al infiel. Es poderoso el Evangelio del Señor para transformar nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe que llega a casa un joven drogado y él me dice, me están pagando $500 para quitarle la vida a cierta persona? No me dijo el nombre, pero para quitarle la vida. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Sabe qué yo le digo? Dos cosas te voy a decir. Si tú haces eso, también es muy posible que también tú mueras. Pero si tú no lo haces, yo te aseguro que no morirás y te va a ir bien. Y está en tu persona que toma la decisión. Entonces, si toma la decisión de ir a quitarle la vida a esa persona que me decís, también tenés el gran porcentaje de que también tú mueras. Pero si tú no lo haces, yo te aseguro que tú vas a tener tu vida segura y te va a ir bien. Está en tus manos. Toma la decisión. Y ahí estuvo pensando, yo le estaba hablando del Señor. Bueno, y terminé orando por él. ¿Y sabe qué? Él sacó un cuchillote así y me lo entregó. Pero el Señor es experto para transformar vida, para cambiar corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Es poder de Dios para sanar enfermos, para sanar corazones heridos, para restaurar matrimonios, para restaurar jóvenes, para que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos a los padres. Amén. Es poderoso el Evangelio. ¿Sabe para qué? Para resucitar muertos. Una y otra vez te voy a decir que yo he tenido esa experiencia de orar. Tres personas. Y las 3 personas se levantaron. En el nombre de Cristo Jesús. Y yo soy otro. Yo vi la muerte. Y oré al Señor. Y el Señor me tiene vivo hasta ahora. Qué bueno y qué precioso es nuestro Señor. Amén. Así que el Evangelio que el Señor Jesucristo nos presenta son buenas noticias. Es poderoso para salvar vidas, para transformar los corazones. Pero también, número 3, el Evangelio es, gloria a Dios, es por fe y para fe. El Evangelio es por fe y para fe. Es un asunto de fe. ¿Sabes qué? Por fe servimos y seguimos al Señor. Por fe seguimos y servimos al Señor. No es por sentimiento, no es por emociones, es un asunto de fe. Evidentemente vendrán después emociones, vendrán sentimientos, pero sobre todas las cosas es un asunto de fe. Amén. Así que, y te voy a reiterar una y otra vez, en Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que el Señor a cada uno nos ha dado una medida de fe. Y esa medida de fe es suficiente para que tú y yo podamos nosotros poder enfrentar cualquier situación que se presente, que venga sobre nosotros. Es suficiente. Y aún así también tenemos la gran ventaja que nuestra fe puede crecer. Romanos 10, 17. Gloria a Dios. La fe dice que viene por oír y oír la palabra del Señor. Lo que estoy compartiendo contigo esta noche, eso hace también que crezca tu fe. Amén. Este tiempo que estamos pasando, difíciles, tú confías en el Señor y eso va a hacer que tu fe crezca, sea firme. Amén.
Qué bueno y qué precioso es el Señor. Entonces es un asunto de fe. Va más allá de la razón. Que la razón que tú tienes sea, gloria a Dios, sea que se someta a la fe que tú tienes. Tu fe en el Señor. Tu fe en el Señor. Amén. Así que dice la Sagrada Escritura, el justo por la fe vivirá. ¿Qué tamaño es tu fe? ¿Actúa por emociones o por sentimiento? Tenemos que actuar, caminar por fe. Por fe. Que los sentimientos y las emociones no nos traicionen. Amén. Porque en este tiempo que vivimos, lo que sale más a flote a veces son los sentimientos y las emociones. Pero aquí tenemos que poner nuestra mirada firme y hacer que nuestra fe sea activada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor y seguir creyendo en el Señor. Y por fe tenemos que orar por nuestras autoridades. Yo también digo, ¿sabe qué? Hoy todos son solucionadores de las situaciones que se presentan. Pero aquí las soluciones que deben de haber en nuestra nación, en todos los países, son soluciones con hechos. Pero para eso nosotros tenemos que no podemos estar allá, pero podemos orar. La Biblia nos dice que nosotros oremos para que nuestras autoridades, los que conducen nuestra nación, o la familia, los padres, que tengan sabiduría de Dios, que tengan conocimiento de Dios, que sean dirigidos por la palabra del Señor, que sean dirigidos por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que no tenemos que echarle más leña al fuego, más bien tenemos que ser nosotros los bomberos del Señor, los que traemos la paz, los que anunciamos la paz, los que llevamos el mensaje de la reconciliación, dice la Sagrada Escritura. ¡Qué tremendo es el Evangelio de Jesucristo! ¡Qué tremenda es la palabra del Señor! Por eso agarrémonos de la palabra de Dios, agarrémonos del Señor, que nuestra fe crezca, que tu fe crezca en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice la Sagrada Escritura que, te reitero una vez más, que no nos avergoncemos. San Marcos capítulo 8, versículo 38, dice el Señor Jesucristo, si tú te avergüenzas de mi palabra, de mí, yo también me voy a avergonzar. Te pregunto, ¿te has avergonzado alguna vez del Evangelio? ¿O te avergüenzas? Cuando gente se ríe de ti, ¿verdad? ¿Te avergüenza? ¿Sabe por qué hay gente que se ríe de ti? Porque no han entendido lo que es el Evangelio. No conocen el Evangelio. Tú que conoces el Evangelio, tú que crees en el Señor, ¿verdad? Sigue firme en el Señor. Y ora por esa persona que se ríe de ti, que se burla de ti. Ora. Bendícelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y va a haber esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno y qué precioso es nuestro Señor. Así que no te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio, 3 cosas te he mencionado. Puedes encontrar muchas más. Gloria a Dios. Número 1, son buenas noticias. Y número 2, es poder de Dios para salvación. Y número 3, el Evangelio es por fe y para fe. Gloria a Dios. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Dale música. Por este tiempo tan precioso, tan especial, Señor, donde podemos tener acceso, Señor, a tu palabra. Gracias por cada vida que se une, Señor, cada noche para poder recibir tu palabra. Gracias, Señor, por esa hambre que hay en cada corazón. Yo te pido, decirle, Señor, te pido que haya cada día constantemente hambre y sed en mi vida para buscarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Para confiar en ti, Señor. Perdóname, Señor, si alguna vez o muchas veces me he avergonzado, Señor, de tu palabra, de tu evangelio. Perdóname, Señor. Ten misericordia, Señor. Yo me he avergonzado, Señor, porque no entendía, pero ahora, Señor, yo entiendo que el evangelio, Señor, son buenas noticias. Que el evangelio, tu evangelio, Señor, son buenas noticias para salvación.
Es un asunto de fe, Señor, para darnos vida, vida en abundancia, para salvarnos, para perdonarnos, Señor. Gracias, Señor, para darnos esperanza, Señor. Gracias, son buenas noticias, Señor. Declara que son buenas noticias, ¿verdad? Yo no te exagero, porque lo que vemos en todo el mundo son malas noticias. Te hablan de millones contagiados, muertos, ¿verdad? Y eso transmite más miedo, más terror. Y eso hace que bajen tus defensas. Hace que quedes tú intimidado y no sabes qué hacer. Así que en el nombre de Jesús, tú decirle: Señor, en el nombre de Jesús, te pido que las noticias malas que hay, Señor, que se sometan a tus noticias buenas, y yo me agarro a tus noticias buenas, Señor. Noticias de paz, de vida, de esperanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Llénate del poder del Espíritu Santo. Llénate de Dios. Decirle: Señor, llena mi boca, mi corazón, mi mente, mi pensamiento, todo mi ser espiritual, mi cuerpo, de tu palabra, de tu fe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú tienes dolencia, tienes enfermedad, de acá enviamos la palabra del Señor, como dice la palabra, como dice la Sagrada Escritura, que enviamos la palabra, podemos enviar la palabra, aunque el Señor está ahí. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad en tu vida, sanidad en tu ser querido. No importa cuál fuera la enfermedad para ti, Señor, no hay nada difícil. Declaro sanidad. Decir: Señor, yo recibo mi sanidad, recibo paz en mi corazón. Y oramos, Señor, por esa gente que está también postrada en sus casas, en los hospitales, en las clínicas, en las cárceles, donde se encuentren enfermas. Declaramos sanidad, Padre. Y enviamos ángeles, activa ángeles sanadores y liberadores, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Gente que han sido desahuciada por los médicos, declaramos que eso se revierten y son gente que se levantan, que sanan. Aún, Señor, muertos resucitan en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Creemos en tu palabra y declaramos vida y vida en abundancia, Señor. Declaramos paz, esperanza, consuelo, fe. Llénate de la fe del Señor. Llénate más de la fe, llénate más de fe en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Bendecimos y oramos, Señor, por los médicos, enfermeras, toda esa gente que se mueve, Señor, que está bien cercana, Señor, a este asunto. Militares, policías, Señor. Y también guárdanos a nosotros. Decir: guárdame a mí, Señor, y a mi familia cuando nosotros salgamos de casa. Te pedimos que tú nos guardes. Me cubro con tu sangre, Jesucristo. Si yo me cubro con la sangre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y si no tienes al Señor Jesús, decirle: Señor Jesús, yo vengo delante de ti y me rindo ante ti. Te pido que tú me perdones de todos mis pecados. Te entrego mi vida, mi corazón. Sé tú el Señor y el Salvador de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale volumen. Y si el Señor lo permite, mañana a las 9 de la noche, hora boliviana, nos encontramos en este lugar. Invita a tu familia, a tus hijos, qué sé yo, si tienen tus seres queridos, para que nos juntemos, para poder orar, para poder meditar en la palabra del Señor. Es lo mejor que podemos hacer en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y comparte este mensaje. Compártelo. Ora por mi familia, por mi vida. Yo estoy orando por ti, para que el Señor use mi corazón, mis labios. Yo no quiero darte cosas mías, sino que el Señor sea el que me use en sus manos. Amén. Porque yo sé que tú y yo necesitamos palabra de Dios. De repente estamos hasta aquí de palabra de hombre. Ahora necesitamos que el Señor nos use. Amén. Que el Señor te use a vos. Que el Señor te use. Gloria a Dios. Créele al Señor y comparte esta palabra. El Evangelio de Jesucristo, que es poder para transformar vida. Gloria a Dios, para sanar vida, para poner paz, consuelo, para salvarnos. Que el Señor te bendiga. Lluvia de bendición sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué tiempo más precioso. Gloria a Dios. Aleluya. Dale. Amén. Gloria a Dios.
Bendiciones.